Y te doy la bienvenida, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buena tarde para ti allá en Moscú. Te saludamos desde el centro de la República Mexicana. Hola, re querido, ¿cómo estás? Yo encantado de estar un miércoles más con ustedes. Sí, pues muy contentos de tenerte aquí en Oriente Capital y con muchas cosas que platicar acerca de la geopolítica. Cristian Lamesa es especialista en geopolítica y pues obviamente hay temas calientitos y tú estás ahí en una parte del mundo donde la papa no está tan caliente como nos explicaste la semana pasada porque la gente vive en un entorno de paz, no parece que haya una guerra. Y por otro lado, pues estás en Moscú, ni más ni menos con todo este tema de la agresión de la OTAN, de los países europeos y de Estados Unidos, aclarando con la administración pasada de Joseph Biden contra Rusia. Vamos a platicar del fin del conflicto, Cristian. Cuéntanos cómo estuvo esta visita del negociador de Trump, Steve Witkoff, que pues relata en una entrevista de como unos 38 minutos Tucker Carlson, cómo se acerca, cómo se configura el fin del conflicto en Ucrania, sería la primera, y segundo, cómo está reaccionando la OTAN, porque ya los dejaron solitos en esta bronca. Bueno, yo creo que la entrevista a la que hace referencia entre Witkoff y Carlson ha sido más que interesante. Se han desprendido títulos más que jugosos. Vos que sos un periodista avesado, te debes de haber dado mucho gusto al leer, ¿no? Todo lo que declaraba este enviado especial del presidente Trump, que aparte es un amigo íntimo del republicano. Y en ese sentido yo creo que, por supuesto, que corrobora lo que veníamos hablando ya desde hace muchas semanas, ¿no? Esta casi indudable vocación de la administración Trump por arribar a un acuerdo, pero no cualquier acuerdo, porque al mismo tiempo Witkoff dijo muy claramente cuando habló de este elefante en la habitación, ¿no? De esto que es evidente y nadie quiere mencionar, respecto a la soberanía popular y a la posibilidad de elegir su destino por parte de las poblaciones de las 5 nuevas regiones de Rusia, que eligieron soberanamente mediante referéndums su pertenencia a la federación. Yo creo que en ese sentido son declaraciones muy valientes y que marcan una dirección. Yo creo que escucharlo a Witkoff es en gran medida escucharlo a Donald Trump. Entonces yo creo que esto contrasta mucho con la actitud casi paranoica. Vos sabés que en estas últimas horas escuchaba estas declaraciones de Bruselas acerca de este famoso kit de 72 horas para que la población se provea de elementos, ¿no? Médicos, medicamentos, alimentos, agua y una serie de cuestiones para estar enclaustrado 72 horas ante una situación de un ataque inminente, supuestamente de algún país, que todos sabemos a quién es el cuco para Bruselas, o una catástrofe climática o diferentes cuestiones. Y vos sabés que yo pensaba que prepararse, ser precavido, yo me considero una persona muy precavida en lo personal, y ser precavido ante cuestiones reales yo creo que es realmente una virtud. Ahora, ser precavido ante amenazas imaginarias yo creo que rozan la paranoia. Y vos sabés que justamente eso que vos mencionabas me traía a la mente porque justamente Rusia, que vive hace décadas bajo una amenaza real, es contrastante la tranquilidad que vos mencionabas, que hemos hablado en otros momentos, con la que vive el pueblo ruso, y realmente esta paranoia que las élites europeas quieren infundir en su población, yo creo que es realmente muy alarmante, Rey, porque eso es el preludio de la manipulación por el miedo de las poblaciones, y creo que Europa ya se halla en una dictadura virtual. Sí, y sobre todo ellos vivieron los horrores de 2 guerras mundiales y pues ya por supuesto que están pues más que tocados, ¿no? En ese sentido. Oye, me gustaría que nos compartieras, por favor, esto de los referéndums, porque luego no se habla mucho de ellos y me parece importante que la gente sepa que la narrativa de la OTAN es completamente falsa y de Europa es completamente falsa, que la gente quiere estar con Rusia
y de repente, pues como hemos platicado en este espacio, cuando le conviene a la OTAN y a los europeos, entonces la democracia sí funciona y cuando no les conviene no funciona. Cuéntanos, ¿qué es un referéndum y cómo funcionó el referéndum y qué dicen y en qué países dicen lo que manifestaron? Me parece fundamental porque eso tiene que ver con esa visión que luego nos ocultan los medios corporativos en América, ¿no? Sí, totalmente. Es central lo que planteas, porque yo resumiría lo que es la democracia europea con la siguiente idea. Hay democracia si haces lo que queremos que hagas. Si sucede eso, hay democracia. Si votan lo que las élites europeas quieren, hay democracia. Si se deciden por otras corrientes ideológicas que tienen que ver con la defensa de la soberanía y de los intereses populares, ahí, bueno, sacan de la galera el fantasma de la manipulación rusa, la injerencia rusa, la ultraderecha, la ultraizquierda, todos los cucos de la galera salen por arte de magia como para, de vuelta, lo que decía hace unos minutos, gobernar y dirigir a través del miedo. Y vos fíjate, a tal punto llega la hipocresía de la Unión Europea, de la OTAN, de la élite estadounidense, porque más allá de que hoy, a mi modo de ver, en la Casa Blanca esté alguien que tiene un proyecto soberanista, esto no quiere decir que la mayoría del poder en los Estados Unidos aún esté en manos de estos individuos, con lo cual a Trump hacer lo que aparenta querer, todavía tiene una dura lucha por delante. Ahora, vos fíjate, querido amigo, que en Kosovo, para arrebatarle esa región histórica de Serbia, que es algo que tiene una carga histórica y sentimental muy fuerte para el pueblo serbio, para arrebatársela, la OTAN no tuvo ningún empacho en bombardear Serbia, en generar toda Claro. una serie de actos violentos en contra de la población de aquel país eslavo, en beneficio del separatismo de Kosovo, lo cual no estuvo decidido ni con referéndum, no se expidió la población sobre este tema, sino que fue una decisión intempestiva, arropada en aquel momento por la administración Clinton, de quien, si no me equivoco, hay un monumento en la capital de Kosovo. Ahora, Uy. en contraste, estos individuos que dirigen o pretenden hacerlo desde Bruselas los destinos del viejo continente, desconocen y catalogan como ilegales los referéndums que se hicieron en 2014 en Crimea, por los cuales mayoritariamente porque aparte son referéndums en los cuales no es que vota el 50 o el 55 o el 60% de la población, se vuelca masivamente la ciudadanía a elegir su destino en números que superan el 80-85%, y sobre ese número, en una mayoría abrumadora, que no tengo en mi cabeza el número exacto, pero sí superaron el 95% de los votos, que es más que lógico, porque Crimea históricamente siempre fue rusa por una decisión arbitraria del horrible, que fuera por aquel entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, por una decisión arbitraria le cede administrativamente Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania, formaba parte anteriormente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, pero mientras estaban dentro de un gran país que era la Unión Soviética, esto no fue más que una cuestión administrativa. Una vez disuelta la Unión Soviética, por supuesto que esto se tornó un drama para la población de Crimea que cultural e históricamente se siente rusa. Entonces, ese referéndum fue más que claro en 2014, respondiendo al golpe de Estado contra Yanukovych, y la población de Crimea y de Sebastopol, ciudad autónoma dentro de la península, eligieron ser parte de, primero independizarse y después ser parte de la Federación Rusa. Y en 2022 lo propio hicieron las poblaciones de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las regiones, los oblasts de Zaporozhye y Gerson, y también con números abrumadores de más del 90%.
Y lo que planteaba Witkoff, por supuesto que es respetar esa voluntad popular, porque vos Ujú, sabés que tengo estimados amigos en España y yo no entiendo la posición porque tienen una visión muy crítica del concepto de autodeterminación de los pueblos. Y yo lo entiendo porque muchas veces ese concepto ha sido utilizado por las grandes potencias para sembrar la separación y la ujú, disolución de países con el famoso divide y reinarás. sí, Eh, por lo tanto, en un país en el cual se respetan a las minorías, no tiene ningún sentido la autodeterminación de los pueblos y los movimientos separatistas. claro. Ahora bien, cuando son grupos étnicos perseguidos y subyugados por un poder central, como viene sucediendo incluso hasta el día de hoy por el régimen de Zelensky en este caso, pero Petro Poroshenko no se quedaba atrás en esas políticas y también lo hizo en su momento Víctor Yushchenko, por supuesto que esos grupos étnicos tienen el derecho de elegir su destino y de separarse. Y yo creo que en ese sentido es una buena noticia que Estados Unidos entienda estas razones a través de los dichos de Witt. Y yo creo también que diplomáticamente y políticamente eh, esta posición posteriormente tal vez tenga, seguramente arriesgaría esto, es un pensamiento mío propio, que Rusia también pueda refrendar algún plebiscito que se haga futuro cuando alguna isla importante en su tamaño tal vez decida unirse a los Estados Unidos. Vos me entenderás de qué hablo. Sí, claro, claro, veremos si se logra o no se logra. Por lo pronto, mira, quisiera recuperar nada más para cerrar el tema, lo Sí. que dijo Euronews. Es nada más para que usted vea el contraste y la manipulación. Dice, comienzan los referéndums falsos e ilegales promovidos por Rusia en territorio ocupado en Ucrania. Eso dice Euronews, y pues, es la manipulación, es la mentira, ¿no? O sea, para que la gente sepa y esté enterada y entienda que pues hay manipulación de parte de la OTAN, ¿no? Es importantísimo que usted conozca la verdad, por eso usted está en el espacio de la verdadera política, pues tiempo del matecito, en tu caso, mi querido Cristian, nosotros un cafecito. Ya me dijiste muy bien que no eres muy fanático del mate, como otros queridos amigos argentinos que conozco. Y pregunta cultural fuera del guión, en Rusia, ¿qué acostumbran? ¿Té, café? ¿Hay alguna bebida especial? La bebida más popular acá, así hablando de infusiones, es el té, sin duda. Ok. Es súper popular y en alguna medida vos sabés que el té, si bien se toma prácticamente a todas horas, también tiene un poco lo que tenemos los argentinos con el mate, ¿no? Es un poco la excusa para reunirse alrededor de la mesa y charlar y comer alguna cosa acompañando el té. Debo decir que acá donde estoy viviendo el tiempo siempre cuando estoy aquí en Rusia, a pesar de no ser matero, he traído mate y tomo más mate en Rusia que en Argentina. Pero bueno, las cosas porque les he transmitido el materismo, por decirlo de alguna manera, Sí, acá sí. a la querida gente de Rusia. Delicioso el mate. A mí me gusta mucho. Tengo ahí mi materita, me regalaron una materita y ahí me tomo, como dicen ustedes, la hierba. Pero esta es hierba buena. Cristian, Totalmente. fíjate, quisiera yo pues empezar a cerrar con un tema. Para la negociación de paz, Rusia pide la liberación pues de todos estos castigos en el comercio, empezando por el tema de los cereales y por supuesto el tema de las energías. ¿Tú cómo ves, cómo va esta negociación? Parece que todo va caminando por lo que dijo Witkoff, que trae la misma agenda que Donald Trump, que es llegar a la paz. ¿Se dará esta liberación del comercio a favor de Rusia y pues en contra de la OTAN? Yo creo que sí, yo creo que la negociación se está haciendo de forma muy inteligente por ambas partes. Yo creo que realmente es una negociación de alto nivel, por supuesto que no es fácil, pero sí creo que es de buena fe.
creo que es de buena fe, creo que ambas partes, esto lo hablaba con otro medio en estos días, creo que ambas partes tienen en claro lo que sí puede ceder la otra y lo que no. Eso yo creo que es muy Ok. bueno para partir desde puntos realistas. Creo que no hay posiciones irreconciliables, siempre hablando de Estados Unidos y de Rusia. Creo que Trump también quiere rápidamente desembarazarse de esta cuestión y mostrarla como un triunfo personal, ¿no? Claro. El arribo a la paz. Y yo creo que, por supuesto, es muy inteligente por parte de Rusia ir pidiendo cosas en la medida, o sea, ir manejándolo en lo pequeño, ¿no? Bueno, a ver, tregua en el Mar Negro, listo, pero necesito que saques las sanciones en lo que es el comercio de granos, los bancos que están relacionados a los pagos por el comercio de granos, de riqueza hitícola y el tema energético. Entonces, se van haciendo pequeñas transacciones, por decirlo de alguna manera, en cada punto que pide. Eso es como una forma lenta, pero de avanzar concretamente, ¿no? Ujú. De obtener resultados concretos, con lo cual siempre dar un paso para atrás es más complicado, es más doloroso. Una vez que vos Sí. adquiriste algo, que conseguiste algo, es más doloroso. Y obviamente yo creo que acá también hay intereses de los Estados Unidos, intereses económicos, Claro. que yo no me canso de decirlo. Para los Estados Unidos es mucho más productivo y mucho más beneficioso en este momento tener negocios con Rusia que tenerlos con Ucrania. Y te subo la apuesta, incluso tener negocios con Rusia que tenerlos con Europa, con esa decadente Europa como mencionó J.D. Vance. Entonces yo creo que es muy bueno. Obviamente siempre vamos a tener la sombra fétida de Zelensky ahí como un villano de película de clase B, conspirando en las sombras, agazapado, como esa foto que pudimos ver, que yo no sé si es cómico o patética, esa foto entre los dos cuadros, eso de un cuadro con el Kremlin en llamas, y dice yo vivo en la victoria, no sé, en una victoria totalmente fantasiosa y se siente Sí. feliz mirando un cuadro del Kremlin ardiendo cuando el Kremlin goza de muy buena salud. Entonces, en ese contexto estamos desgraciadamente también, pese a los avances y al panorama auspicioso que a mí me deja entrever los diálogos entre Moscú y Washington, pero tenemos al villano de baja calidad ahí conspirando. Habrá que ver cuándo le pone el cascabel al gato Donald Trump, como decimos en Argentina. Ujú, ujú. Sí, 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 y esa es la parte final de nuestra charla por este miércoles delicioso de la verdadera política. Zelensky, pues bueno, ya no tiene opciones y la OTAN tampoco. Me parece que estamos llegando al final de este conflicto, nos da mucho gusto y este conflicto lo empezó Estados Unidos, ¿no? Con el tema de incorporar a Ucrania a la OTAN y ahora tenemos estos referéndums donde la gente dice, no, mejor nos regresamos a Rusia y hay que decir, yo quiero recomendar otra vez el documental The Great Hack, que puede usted encontrar en Netflix. ¿Y por qué lo recomiendo? Hay un momento clave en el documental en el que se demuestra que la gente de Ucrania fue manipulada a través de Facebook, a través de una empresa que se llama Cambridge Analytica, que de manera perversa encontró los perfiles psicológicos de gente vulnerable a la cual con mensajes personalizados les metieron miedo y de esa forma fue que Zelensky llega al poder, llega de manera tramposa. Véalo usted, no me haga caso a mí, está en Netflix, no lo hizo Rusia el documental, ni tampoco Nicolás Maduro, ni uno de esos personajes que están crucificados precisamente por esta narrativa. ¿Cuál es en ese sentido, cuál es tu reflexión, Cristian, en el tema del papel de la OTAN, que también se quedó sin parque y que pues está pues tratando de patrocinar a este impresentable Zelensky, que pues obviamente ha dado patadas de ahogado y además muy hipócrita porque dijo, ya no vamos a atacar y es lo primero que hace con esta narrativa medio chafona de, no, yo tuve que responder porque Rusia me atacó primero, cosa que no ha pasado y no hay indicios que Rusia, y no lo hizo ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, que haya querido invadir Europa o haya querido pelear contra Europa.
No, para nada, más bien todo lo contrario, salvó a Sí, Europa y salvó el mundo entero del nazismo. Eso no me canso de decirlo y de recomendar la película Misión a Moscú, sobre el libro de Joseph Davis, que fue el embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética del 36 al 38, y él mismo lo dice con todas las letras, que incluso salvó la Unión Soviética a los Estados Unidos del nazismo. Entonces, a ver, primero antes de ir a tu respuesta, a la respuesta para tu pregunta sobre la OTAN, que es súper ujú, interesante, me permito yo también hacerle una recomendación a nuestra querida audiencia, y es el documental de Oliver Stone, que es una serie de entrevistas, son 4 capítulos de 1 hora, entrevistando a lo largo de años a Vladimir Putin. Es una verdadera joya y es muy interesante ver la coherencia del líder ruso a lo largo de años y años. hace años hablando sobre todo esta coyuntura internacional. Y dicho esto, querido Rey, a ver, la OTAN es, a ver, el 75-80% de la fuerza de la OTAN es Estados Unidos. Con un Estados Ujú, Unidos, con un Donald Trump que realmente no simpatiza para nada con la Organización Atlántica, esto ya lo dejaba ver claramente en su primer mandato. Por supuesto que una OTAN sin Estados Unidos, sin el protagonismo de Washington, es realmente algo totalmente raquítico y débil, intrascendente, casi payasesco, diría yo. Ahora, esto que acabo de caracterizar es lo que pretende esta Unión Europea, esta OTAN europea con el poco viril Canadá, llevar adelante como una alianza que pueda generar la defensa europea. Realmente viven en un mundo de fantasía, con esto que mencionaba antes de este kit de 72 horas, ¿no? Esto de meterle miedo a la población, con una Europa que está totalmente, realmente debilitada moralmente y debilitada en cualquier tipo de espíritu de combate, con una sociedad que se la ha, el servicio militar obligatorio en Europa hace décadas que se dejó de lado, hace décadas que se viene demonizando a las Fuerzas Armadas, que, a ver, cualquier país serio que se precie tiene que tener Fuerzas Armadas fuertes y Fuerzas Armadas dirigidas a la defensa de la soberanía nacional y del pueblo del país. Cosa que a veces en nuestra querida Iberoamérica se ha confundido y las Fuerzas Armadas han respondido a otros intereses. Pero no son las Fuerzas Armadas malas per se. Pero en Europa se ha querido ujú. hacer eso y hoy de la noche a la mañana, encontrándose con este nuevo panorama, con un Estados Unidos que da vuelta totalmente eh, la tortilla y se encuentran en una situación de soledad en la cual quieren mostrar que ellos solos van a poder enfrentarse a Rusia, con lo cual es una posición y una actitud totalmente fantasiosa. Se ponen ellos mismos en una situación de riesgo mortal, diría yo, porque Rey, no sé si vos has escuchado en las últimas horas, en los últimos días, que algunos países han salido a reivindicar el hecho de el querer tener armas nucleares, proveerse de armas Armarse en nucleares, la OTAN. Sí. armarse, entre ellos Polonia, Alemania, Corea del Sur, Japón. Vos fíjate que de los que te acabo de nombrar son 4, 2 fueron potencias agresivas en la Segunda Guerra Mundial, potencias criminales como Japón y Alemania, y una tercera, Polonia, fue en gran medida responsable de la Segunda Guerra Mundial. Y estos tipos quieren armarse nuclearmente frente a Rusia. O sea, Claro. ahí es cuando Rusia, ellos mismos digo que se ponen en un peligro mortal, porque esto por supuesto que Rusia no lo va a tolerar, porque es gente tan loca la que está en estos países, perdón a la audiencia por este vocabulario, Ujú, pero es gente que, como yo siempre digo, parece que quieren vengar al abuelito derrotado en la claro. Segunda Guerra Mundial. Tenemos personajes como Annalena Baerbock, quien su abuelo literalmente era un nazi convicto y confeso, y así podemos hablar de muchos líderes de la Alemania actual. Entonces, realmente yo creo que ahí sí me parece a mí que si Donald Trump realmente quiere garantizar la paz mundial, no es solo la fórmula salir de la OTAN o debilitarla, que es una muy buena noticia, sino también
a los europeos hacerles entender lo que quiere y lo que espera Estados Unidos de ellos en cuanto a la paz mundial, y que cualquier pretensión de obtener armas nucleares va a ser realmente algo no solo rechazado por Rusia, sino también airadamente por los Estados Unidos, por lo menos los de Donald Trump. Sí, 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 sí. Y tenemos que estar atentos, mi querido Cristian. Yo voy a hacer, como luego digo esto muy frecuentemente, hagan de cuenta que podemos usar unos post-its mentales para guardar esta reflexión que haces, porque desgraciadamente el mandato de Trump se acaba en 3 años y piquito. Entonces, Así la es. situación actual en la que no se va a permitir armas nucleares también la va a apoyar Estados Unidos. Estados Unidos va a apoyar a Rusia, creemos, en este sentido. Pero cuando se vaya Trump, no sabemos quién lo va a suceder, y si vaya a continuar con la política de Trump, o se vaya de reversa y pues apoye otra vez la guerra y las armas nucleares en Europa para esta amenaza que es completamente ridícula, viviendo del pasado, ¿no? Y además con este miedo a Rusia que me parece completamente irracional. Cristian, pues te abrazo, ojalá que tengas una tarde maravillosa por allá en Moscú. Ya son las 5 de la tarde con 56, van a ser las 6 de la tarde. Te agradezco la comunicación y espero que tengas un magnífico día, y el próximo miércoles tenemos La Verdadera Política con Cristian Lamesa. Bueno, gracias, Rey querido, por tus buenos deseos en esta tarde moscovita que ya se va terminando, y los mejores deseos pasando por allá por la tierra azteca. Cálido abrazo de mi parte desde aquí, desde la bella Rusia. Muchas gracias, Cristian, que tengas una excelente tarde. Nosotros vamos a una pausa aquí en el informativo de Oriente Capital, vamos al corte informativo y regresamos con más aquí en Oriente Capital.